Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva reunión del Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Qué lindo ver a la gente amiga, Magdalena Martínez, Hola, encantada de encantada. verte, Yo Salvador también, Latorre, toda la hinchada, la hinchada de Alicante ahí presente, ¿no? No podía ser menos. efectivamente. No podía ser Muchísimas menos. gracias, muchísimas gracias. Te doy la bienvenida, Francisco, y te presento, para los que no te conocen, Francisco Avellán es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Alicante y está vinculado al área de Historia del Derecho de la Universidad de Alicante desde hace más de una década. Actualmente es profesor permanente laboral de Historia del Derecho, es coordinador de calidad de la facultad, es investigador y miembro del Instituto Universitario del Agua y las Ciencias Ambientales, es editor de la revista Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental, y es autor de varias monografías, de artículos en revistas indexadas y de capítulos de obras colectivas en editoriales de gran prestigio que versan en su mayoría sobre la evolución normativa de las aguas continentales en España, el régimen jurídico del regadío tradicional y la problemática higiénico-sanitaria y ambiental de los humedales en el antiguo Reino de Valencia en los siglos XVII a XIX. Así que, Francisco, es un gusto tenerte acá con nosotros. Tenés 20 minutos para exponer y una vez que se finalicen, vamos a salir y volver a entrar con el mismo link, porque este es un Zoom gratuito, y se acaba a los 40 minutos. Así Muy que bien. adelante. Buenas tardes desde la Universidad de Alicante, España. Agradecer en primer lugar la invitación de la profesora doctora Viviana Kruger a participar en esta charla. Sin duda es para mí un honor y un placer estar hoy aquí hablando sobre un tema singular, pero con una fuerte conexión con la historia del derecho ambiental, como son los humedales y en particular la bufera del Reino de Valencia, el más importante relenco de la antigua corona de Aragón. Para que los oyentes, especialmente los que viven en el continente americano, puedan hacerse una idea y composición de la morfología y características de este singular paraje natural protegido, he podido comprobar que también en el otro lado del Atlántico encontramos un gran número de lagunas costeras que comparten rasgos muy comunes. Por ejemplo, la laguna de Mar Chiquita en Argentina, la laguna de Yali en Valparaíso, Chile, o la laguna El Paraíso en Perú. Todos estos espacios de un enorme valor ecológico, paisajístico, cultural y económico son reservas y parajes naturales declarados humedales de importancia internacional por el convenio Ramsar. Este es un acuerdo intergubernamental que promueve la conservación y el uso racional de los humedales a nivel mundial. Esta charla se enmarca dentro de un proyecto de investigación en el que actualmente colaboro y que lleva por título las disciplinas jurídicas ante el reto ecológico, liderado por varios profesores de la Universidad Carlos III de Madrid. Entre ellos, el profesor doctor José María Sauca y el doctor Digno Montalbán. Fíjense, de todos los ecosistemas del planeta, los humedales o zonas húmedas ocupan un lugar muy destacado en la historia del derecho ambiental en España, tanto por sus aprovechamientos históricos y tradicionales, la caza, la pesca, la explotación de la sal, las salinas, como por sus múltiples funciones, entre otras, destacar que favorecen el ciclo hidrológico, protegen inundaciones y avenidas, actúan como filtros naturales, depuran y almacenan las aguas y sobre todo contribuyen a la conservación de infinidad de especies silvestres, especialmente la bifauna y la fauna acuática. Los humedales han resultado objeto de regulación desde época romana, como he tenido ocasión de explicar en algunos de mis trabajos, pero tal regulación no ha tenido siempre una misma causa ni tampoco un mismo resultado. En ocasiones gozaron de una especial protección por parte de la corona y la nobleza, amantes de la actividad cinegética y de la piscicultura. Pero la mayoría de ocasiones fueron objeto de exterminio por dos motivos fundamentales, económicos e higiénicos sanitarios. Económico, para acrecentar la superficie de cultivo, expandir la huerta, el regadío y la ricicultura o cultivo del arroz. Y al mismo tiempo estimular la repoblación del territorio con asentamientos de nuevos colonos, especialmente en la cuenca mediterránea peninsular, donde más dominaba estos ecosistemas tan peculiares en los primeros años de la conquista cristiana. Y el segundo motivo es un motivo higiénico-sanitario.
acabar con los focos epidémicos infecciosos como eran las fiebres tercianas, lo que en el siglo XIX se conocerá como paludismo y en América se conoce como malaria. De esa política desecadora o de saneamiento solo se salvaron las albuferas, salinas y marismas. ¿Pero por qué? Porque eran importantes regalías de la corona. El rey tenía el dominio, la propiedad, el monopolio y la jurisdicción plena y directa de todos estos espacios naturales por los pingües ingresos que reportaban al Real Patrimonio tanto la explotación como la comercialización de sus recursos. Y ejemplo paradigmático de regalía es la albufera de Valencia, calificada por algunos monarcas de la época como la alhaja más preciada de la corona. Esta laguna costera, situada a 12 kilómetros al sur de la ciudad de Valencia, llegó a tener una superficie de hasta 30.000 hectáreas y su colosal extensión y belleza exuberante no pasó desapercibida para célebres historiadores y geógrafos grecorromanos como Plinio o el propio Estrabón. En el siglo XIII, tras la conquista de la ciudad de Valencia en 1238, por expreso deseo del monarca Jaime I, se incorporó al Real Patrimonio y desde entonces multitud de privilegios, fueros, providencias y ordenanzas se dictaron en aras a proteger el humedal y sus recursos naturales. El rey y su familia no solo gozaban de los derechos de caza y pesca, también de la facultad absoluta y privativa de establecer barcos para la pesca a cambio del pago de una prestación, un impuesto, un tributo, una contribución que se conoció con el nombre del quinto del pescado, a cargo de la comunidad de pescadores, quienes en virtud de un privilegio del año 1250 quedaron autorizados a explotar los recursos naturales del humedal, pero de manera sostenible. En otro privilegio concedido por Martín I en el año 1404, se reconoció a la comunidad de pescadores el derecho a dictar sus propias normas y ordenanzas. Para el buen régimen y gobierno de la actividad de la pesca, se nombró a unos jurados formados por 4 hombres, prohombres honrados entre los propios miembros de la comunidad de pescadores, con plena facultad para conocer y resolver cualquier cuestión relacionada con la actividad de la pesca, entre otras, cuándo y en qué lugares de la albufera se podía calar las redes, es decir, se podía pescar, los instrumentos, aparejos y técnicas de pesca prohibidos por su impacto negativo en el ecosistema y por favorecer la sobrepesca. En esta línea, por ejemplo, se prohibió el uso de veneno en las aguas, de redes que impedían el escape de los alevines y de los ejemplares más pequeños y jóvenes, y también se prohibió hacer cerramientos con estacas y piedras. La pesca constituyó una de las actividades básicas del nuevo dominio real y a su control y regulación se dirigieron las principales providencias regias y también las disposiciones de los bailes generales, como máximos responsables de la gestión, administración, jurisdicción y defensa de los bienes privativos del monarca. Los pescadores, sujetos a la jurisdicción del baile, gozaron de ciertos privilegios o prerrogativas, a cambio de abonar un gravamen o tributo, el quinto, y cumplir fielmente las reglas y prohibiciones como eficaz medida para conservar en buen estado el humedal y la calidad y pureza de sus aguas. Por ejemplo, a mediados del siglo XV, durante el reinado de Alfonso V, se concedió a los pescadores el derecho exclusivo a gestionar el comercio de pescado en el mercado de la ciudad, en la lonja, y arrendar los sitios de venta. Para velar por el buen estado del humedal, se creó el oficio o cargo de guarda de la albufera, nombrado por el propio monarca y también por el baile general, con la misión de inspeccionar el espacio protegido y denunciar ante el baile y en justicia de los pueblos ribereños cualquier actividad o acción ilícita que pudiera ocasionar daños al ecosistema, a la fauna y flora. Por ejemplo, vertidos en el lago, corte de vegetación palustre, el pasto de ganado, por sus graves efectos en los hábitats de nidificación y para la estabilidad del ecosistema en general. Los niveles de protección y conservación de la albufera no se vieron interrumpidos con ocasión de la donación del humedal a favor del conde de las Torres en el año 1708, en recompensa por los servicios prestados al rey Felipe V durante la Guerra de Sucesión. El nuevo señor territorial, por motivos económicos, mantuvo las restricciones y prohibiciones en épocas pretéritas, limitando las concesiones de caza a personas distinguidas, previo pago de una renta anual y con el compromiso de no dañar la fauna y flora endémica. Para evitar el exterminio de la avifauna, se prohibió el uso de determinadas armas de fuego, de perros, canes y hurones,
Además, se sancionó con extrema dureza el furtivismo, especialmente durante el periodo de reproducción y de cría. Ya en el último tercio de la centuria y durante el reinado de Carlos III, la Albufera se reincorporó de nuevo al Real Patrimonio, también por motivos económicos. Y el 18 de julio de 1761 se dictaron las famosas Reales Ordenanzas para la conservación, régimen y buen gobierno de la Albufera de Valencia. Meses antes se aprobó el deslinde, apeo y amojonamiento de la Albufera, con el fin de marcar con claridad los límites entre los términos de los pueblos circundantes y el dominio real. Con esta delimitación se estaba prohibiendo de manera indirecta el humedal, al evitar que las poblaciones ribereñas invadieran el espacio con fines agrícolas, especialmente para expandir el arroz. Y es que el cultivo del arroz se vio favorecido por un reglamento, el reglamento de 14 de abril de 1753, que autorizaba la ricicultura en todo el reino de Valencia, tras siglos de prohibiciones debido a varias epidemias de tercianas. Pero, eso sí, bajo dos importantes premisas o condiciones. Cultivar arroz solo en las áreas de marjal, terrenos pantanosos, y lejos de los núcleos urbanos, y lejos de los núcleos de población. Hay que tener en consideración que el área perimetral de la Albufera estaba dominada por marjal, lo que explica la expansión del arroz en esta zona entre los siglos XVIII y primera mitad del siglo XX y, por ende, la reducción notable de su superficie. Gran parte del articulado de las Reales Ordenanzas eran en realidad una reordenación y sistematización de antiguos derechos y privilegios inherentes a la tenencia y posesión regia que se remontan al siglo XIII, a tiempos de la conquista cristiana. Pero, ¿qué medidas o acciones preveían las Reales Ordenanzas en aras a conservar la biodiversidad y evitar la sobreexplotación del humedal? En primer lugar, en relación a la caza y a la pesca ilegal, el furtivismo, se observan severas penas. A las penas pecuniarias de hasta 25 libras de multa hay que sumar el comiso de todas las capturas, instrumentos y aparejos, incluido las barcas de pesca. Los perros y hurones empleados en la caza debían ser sacrificados, ahorcados en un árbol, ya que se consideraban instrumentos de caza. Para la caza se requería la previa licencia del intendente y el pago de una renta anual. Y esta caza se limitó a los días de San Martín y Santa Catalina, durante las 3 semanas del mes de noviembre. La pesca se restringió únicamente a los miembros de la comunidad de pescadores. Estos debían estar inscritos en un padrón y abonar el gravamen. El quinto, al arrendador del derecho del pescado. Aquellos que intentaban eludir el pago del impuesto, tributo, vender pescado en puntos no autorizados, el mercado La Lonja de la ciudad de Valencia, o bien incumplían de manera sistemática y reiterada las reglas y prohibiciones, se enfrentaban a una dura pena, como era ser apartados del oficio de pescador por tiempo indefinido. Por otro lado, se restablecieron antiguas prohibiciones ya citadas con el fin de evitar la sobreexplotación del ecosistema. Destacar, en último lugar, la importancia de los trabajos de mantenimiento, cierre y apertura de la gola de la Albufera, clave en la conservación del humedal. La gola es un canal excavado en la tierra que permitía comunicar y que permite comunicar la Albufera con el mar. Se abría y se cerraba de manera periódica con el fin de controlar el nivel de las aguas y su salinidad y el tránsito de peces entre el mar y la Albufera. Destacar también el papel que jugó el arrendador del pescado en el mantenimiento del humedal, ya que también, además del cobro de ese impuesto del quinto, era el encargado de las operaciones de apertura y de cierre del canal de drenaje, de la gola, a cargo de los propios pescadores. A lo largo de la centuria se dictaron un amplio y variado abanico normativo que venían a complementar a las Reales Ordenanzas de Carlos III. Y en algún caso, como la Real Orden de 26 de octubre de 1781, revocaban antiguas prohibiciones como la de instalar o construir puestos de tiro para la caza volátil. Y es que esta práctica causaba graves daños a la masa forestal endémica en la Albufera. Por eso se prohibió. La Albufera se configuró como una gran reserva natural que posibilitaba un aprovechamiento económico basado fundamentalmente en la caza y en la pesca. Curiosamente, y con ello ya voy concluyendo, intereses económicos evitaron la desaparición del humedal.
como ya ocurrió con otros espacios naturales de análoga naturaleza en el siglo XVIII, como por ejemplo la Albufera de Elche en la provincia de Alicante. Pero llegó, pero llegando, pero llegado a este punto, debo hacer una reflexión final. El principal actor en la preservación, protección y conservación de la Albufera no fue el rey, ni tampoco lo fueron los oficiales nombrados por el rey, el baile, el intendente, ni siquiera el guarda de la Albufera o el arrendador del pescado. El principal actor en la conservación y preservación del humedal de Realengo fue la comunidad de pescadores. Los pescadores eran y son en la actualidad los principales interesados en proteger el ecosistema. ¿Por qué? Porque viven de él. Y en esta misma línea, los regantes fueron los principales actores en la protección del agroecosistema o ecosistema agrícola que se desarrolló en torno a la Albufera, al respetar y cumplir las ordenanzas para el buen régimen y gobierno de las aguas de riego de origen andalusí. Por tanto, dos oficios ancestrales, pescadores y regantes, unidos por un mismo objetivo o una misma causa, la defensa y conservación del ecosistema en su conjunto. Muchas gracias por su atención y cualquier cuestión estaré encantado de resolver o de desarrollar. Muy bien, muchísimas gracias, muy interesante. Realmente se ve que es un tema que preocupa, creo que hoy en día también a la provincia y que se ve que es de antiquísima data, ¿no? Sí. Así que muy interesante. Te quería hacer una pregunta antes de darle el uso de la palabra a los demás. Si hay hiciste algún tipo de referencia o estás trabajando algo que tenga que ver con el contexto político o el contexto social en el que se dictó toda esta normativa que vos estás enumerando tan detalladamente. Bueno, como tal, se refiere a trabajos publicados relacionados con el contexto político, social en el que se desenvolvieron todas esas normativas. Sí que los hay. De hecho, hay trabajos, por ejemplo, de la profesora Carmen García Monerris, es una historiadora que sí que se ha centrado fundamentalmente en centrar el estudio en esa coyuntura político-social en el que se desarrolló todas esas medidas o se implementaron todas esas medidas legales encaminadas a proteger y preservar el ecosistema, en este caso un realengo de tan importancia como era la, la albufera de Valencia. Eh, sí que lo hay. Pero yo en mi caso en particular, en mis trabajos, no he centrado en ese contexto político, sino que lo que me he centrado fundamentalmente es a partir de las fuentes legales, fuentes primarias, hacer una exégesis, un estudio profundo de todas las medidas, de todas las acciones que encaminadas a preservar o proteger el humedal. Pero hay que tener en consideración una cosa, y es que, claro, el término o esa sensibilidad que hoy tenemos sobre los humedales o sobre los ecosistemas no existía como tal en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, porque ese pensamiento ecológico es un pensamiento actual del siglo XX, surge a partir de la segunda mitad del siglo XX. Hablar en el pasado de ecología es un anacronismo. Y así es lo que yo defendí en una ponencia hace unos meses, precisamente al hilo de este proyecto. Los historiadores del derecho nos tenemos en una tesitura bastante compleja a la hora de abordar temas actuales, como bien ha comentado la profesora Villana, y sobre todo temas medioambientales. ¿Por qué? Porque ese concepto medioambiental, ecológico, es un concepto actual. Pero si uno analiza las fuentes, como ya hizo también en su día la profesora Patricia Zambrana, que hizo un trabajo magnífico, precisamente preocupada, sensibilizada por por la labor legisladora, desde tiempo, incluso época romana hasta el siglo XX, sí que se observa cierta sensibilidad, cierta concienciación del legislador, de los poderes públicos, de preservar los ecosistemas, la fauna y flora, aunque ese no fuese el objetivo principal. Está claro que no era el objetivo principal, pero sí que de manera indirecta sí que se observa con muchísimas medidas que se estaba defendiendo y protegiendo la fauna, la flora en definitiva, otros elementos de la naturaleza.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora sí, si quieren, ahí está María Francisca, qué bueno que estés acá, Francisca, un gusto tenerte acá. Si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta acá, que están tus colegas de Alicante, si quieren levantar la mano y les damos el uso de la palabra o quieren hacer algún comentario. Magdalena, Salvador, ahí hay un usuario de Zoom que no sé quién es. Hay un iPhone de Eduardo, está Carolina. Adelante. Me imagino que me está dando a mí la palabra. Sí, por supuesto, Magdalena. ¿Puede ser? No, simplemente, bueno, pues quería agradecer al profesor Avellán el trabajo que está realizando y me ha parecido interesante el punto de partida, el hecho de que en otros lugares existen también zonas de humedales. No sé, desconozco totalmente en qué condiciones y bajo qué reglamentación. Sí que es cierto que hoy en día la normativa es una normativa que podríamos decir internacional o universal, pero no sé, quería plantearle si tiene conocimiento de estudios en esa misma línea de carácter histórico, o al menos a partir de los siglos XVI y XVII, cuando ya de que estos espacios pues, pueden proveer de alimento a pescadores y también pueden ser objeto de cuidado por parte de quienes estaban al frente de las infraestructuras hidráulicas al otro lado del océano. Simplemente quería saberlo y preguntárselo porque creo que sería interesante también un estudio comparado. Pues muchísimas gracias, profesora Magdalena. Le voy a ser sincero. Eh, Fue la profesora Magdalena la que me comentó, y lo digo así porque es real, me animó a que investigara más allá de mi área de confort, que mi área de confort es el Reino de Valencia y Castilla, y que mirara más allá del Atlántico. Entonces me dijo, Francisco, para futuros trabajos está muy bien hacer un estudio comparado. Buscar espacios que guarden alguna similitud física, morfológica, con los espacios naturales peninsulares, sobre todo en la cuenca mediterránea peninsular, y hacer un estudio comparativo y ver si en esos territorios, en esas zonas, también se llevaron procesos de desecación, hubo unas políticas desecadoras, o por el contrario, hubo o se implementaron medidas encaminadas a estimular, a favorecer, digamos, a proteger y defender los recursos naturales. Por tanto, la labor que ahora, y gracias a la profesora Magdalena que me dio este apunte fantástico, es para futuros trabajos hacer ese estudio comparativo con territorios vamos a llamar territorios indianos, territorios de Sudamérica, más que nada también pensando en esos futuros congresos, el Congreso de Indias, que puede ser también muy interesante el conocer ese estudio comparativo de enclaves naturales que eh, pueden compartir elementos comunes, sobre todo partiendo de la base de que de esa, vamos a decir, de ese reflejo del derecho castellano bueno, que envolvió gran parte del territorio de Sudamérica. Entonces, sí que es posible y me lo tomo como un reto y como me lo ha apuntado en la agenda para futuros trabajos hacer ese estudio comparativo. Por supuesto, de hecho he citado tres o cuatro lagunas que comparten una apariencia física notable con la Albufera de Valencia y que tal es así que todos ellos son parajes protegidos, al igual que el Parque Natural de la Albufera de Valencia, y además están dentro del convenio de la lista de humedales Ramsar, y que es la máxima protección que se le puede dar a nivel mundial a un humedal. Están dentro de la lista Ramsar, que son humedales de importancia internacional. Por lo tanto, ya tienen algo en común. Ahora hay que ver si tienen un pasado común en cuanto a medidas legales encaminadas a estimular y proteger los recursos naturales. Ahí sería mis trabajos, o sea, será mi
me lo tomo como punto de partida para futuros trabajos. Muchas gracias, Madalena, por esa buena visión. Bueno, muchas gracias. Nos quedan muy pocos minutos, hay una pregunta de Salvador, así que yo lo que haría es, ahí está, bueno. Salvador, formula la pregunta y cortamos y pasamos a la segunda mitad y le damos la palabra a Carolina. Eh, Buenas tardes desde Alicante. Yo soy doctorando del área de Historia del Derecho en Alicante, en la Universidad de Alicante. La profesora Magdalena es mi directora agradecer en primer lugar a la profesora Viviana el invitarme a estas charlas que tanto aprendo y tanto me gusta asistir. Y hoy hemos tenido una ilustración perfecta, maravillosa y felicito al profesor Avellán de la exposición que ha hecho de La Albufera, que es un sitio ecológico sensacional, y ha dado tanta cantidad de datos que yo empezaba a apuntar los datos, pero claro, no me ha dado tiempo de todos los datos, entonces solo me han quedado dos por ahí. Y uno es que ha dicho que era 30.000 hectáreas era la extensión que tenía la albufera en el inicio, ¿no? Y lo he buscado en el ordenador mientras a ver cómo estaba actualmente y hay 21.000, 21.000. Es decir, se ha perdido un tercio. Bueno, con lo que erosionamos los seres humanos, es decir, el hombre, desde luego que se haya conservado dos tercios, la verdad es que es... y bueno, y se ha conservado por esa legislación, por ese interés y por ese interés y esa pesca y lo que le producía a los reyes. También ha hablado de los jurados. La pregunta era si esos jurados es el embrión del Tribunal de Aguas de Valencia. Si ese es el embrión o el del Aguas de Valencia es de la Huerta, y lo del el humedal es otros hombres. Y esos hombres en que esos pescadores sí tenían que tener algún conocimiento específico o alguna circunstancia específica. Y nada, reiterar mi felicitación al profesor Avellán. Muchas Gracias. gracias. Francisco, vamos a cortar ahora, volvemos con tu respuesta a Salvador y la pregunta a Carolina, volvé a entrar, así formulás tu pregunta, ¿sí? Salimos y volvemos a entrar inmediatamente con el mismo link, ¿eh? Francisco, ¿sí? ¿Algo? ¿Tengo que Muy salir bien. también? ¿Tengo que salir? Tenés que salir y volver a entrar. Continuamos entonces con la última parte de la exposición del doctor Francisco Avellán. Había un comentario y una pregunta de Salvador Latorre. Francisco, si querés contestar. Bien, en primer lugar, nada, agradecer a Salvador Latorre que esté ahí y además es un esfuerzo mayúsculo porque este señor en nada va a ser doctor y está haciendo una tesis maravillosa, doy fe porque he podido escuchar alguna de sus ponencias y es una tesis maravillosa dirigida por la profesora Magdalena Martínez Amira, por lo tanto, nada, muchísimas gracias por dejar aparcada de momento la tesis para escucharme. Y en cuanto a las preguntas, una pregunta la he notado, tenía que ver si la comunidad de pescadores es la misma institución que el Tribunal de Aguas de Valencia. No, son dos instituciones completamente diferentes. La comunidad de regantes, perdón, la comunidad de pescadores es una institución que prácticamente se constituyó al poco tiempo de la conquista del Reino de Valencia y estaba formada por unos jurados integrados por 4 hombres honrados, este es el calificativo, honrados, de entre los pescadores, ¿vale? Por lo tanto, ya se presupone que estos hombres honrados eran unos hábiles conocedores del mundo de la pesca, estaban curtidos en la pesca, conocían muy bien la actividad de la pesca. Por lo tanto, esa sabiduría de las aguas de la albufera era lo que les llevó a ocupar, a formar parte de ese jurado. A jurado que se renovaba cada año y que el juramento se tenía que hacer ante el baile general. ¿Qué ocurre? Que sí que es cierto que guarda un cierto paralelismo, y aquí Salvador está muy acertado, con el Tribunal de las Aguas, porque el Tribunal de las Aguas es una institución colegiada que está integrada por ¿quiénes?
por labradores, por agricultores, por regantes. Y para formar parte de ese tribunal tienen que ser, además de hombres honrados, grandes conocedores del mundo de las aguas de riego, de las ordenanzas de riego. Por lo tanto, en ese sentido hay una similitud a la hora de ocupar ambas instituciones. Pero sí que es cierto que son instituciones completamente diferentes. Además, uno versa sobre la pesca, regular la pesca, y la otra es regular el cultivo, regular el regadío, hacer un buen uso de las aguas, un reparto justo y equitativo del líquido del elemento, que las canalizaciones de riego sean correctas y se monden, se limpien, se conserven para evitar que las aguas pues, se pierdan. Sí que tienen cierta conexión, sí que tienen ciertos elementos comunes, pero sí que hay que dejar claro que son dos instituciones completamente diferentes. Muchas gracias, profesora. Bien, gracias. Muchas gracias. Por estar aquí presente. Carolina, por favor, presentate, hace tu pregunta, tu comentario. Buenas tardes. Bueno, disculpas que llegué un poco tarde a la exposición. Me resultó muy interesante lo que alcancé a escuchar. No conocía tu trabajo, Francisco, y en realidad son dos preguntas. Una es una cuestión más terminológica o semántica. Si la palabra humedal aparece en las fuentes de tu época, digamos, si está referida así o es digamos, una construcción tuya, porque tengo ahí una cuestión, digamos, también trabajo sobre cuestiones ambientales, entonces uno encuentra, yo soy de la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, y precisamente tenemos aquí con el río Paraná uno de los humedales más importantes del mundo. Y estoy ahí como en los trabajos, a veces como un poco en crítica de gente que trabaja sobre el siglo XIX y no se hablaba de humedal, sino que era la isla, el monte, el pantano. Entonces, bueno, ver si la palabra humedal aparece en tus fuentes, efectivamente, y después conocer un poco si, ya que veo que son varios tesistas acá y dirigidos de la doctora Martínez, si ustedes tienen un grupo de trabajo, un equipo de trabajo sobre temáticas ambientales allí en Alicante, porque bueno, yo codirijo aquí en mi instituto un laboratorio de saberes ambientales regionales para ver si podríamos estar en contacto y ver, bueno, eso, si tienen un equipo de trabajo allí sobre el tema. Gracias. Pues, ¿puedo contestar ya? Sí, sí, adelante. Muy bien. Pues, Carolina, pues dos preguntas muy bien acertadas. Y además, los recojo también en mis publicaciones, porque es un concepto, el humedal, ahí hablamos de humedal, hablamos de zonas húmedas, pero es cierto que esos términos no se acuñaron, al menos en España, hasta el siglo XX. Es más, en el siglo XIX, la legislación de aguas, tanto la ley de aguas de 1866 como la posterior, que era de la ley de aguas de 1879, no hablan en ningún momento de zonas húmedas ni humedales, sino que se refieren a estos espacios de manera peyorativa como terrenos encharcadizos. Terrenos encharcadizos, cuando en todo momento se está refiriendo a un humedal o una zona húmeda, pero utiliza ese término peyorativo. ¿Con qué finalidad? Porque ya el legislador decimonónico persigue duramente esos humedales porque los consideran enemigos número uno por el tema de las epidemias de tercianias o cuartanas, que es el paludismo en el siglo XIX. Por lo tanto, ya el legislador utiliza de manera peyorativa y se refieren a estos humedales, a estos ecosistemas, con el término de terrenos encharcados e incluso de aguas muertas, terrenos de aguas muertas. Por lo tanto, no hay referencia en las fuentes a ese término, a ese concepto, a ese vocablo de zona húmeda o humedad hasta la Ley de Aguas de 1985 en España. Fíjate, hasta el año 1985 en España no se hablaba de humedal o zona húmeda. Se hablaba de lagunas, hay una legislación específica que es la ley de desecación, la ley Cambó, que es una ley que se aprobó en el año 1918, que era la legislación más que en lugar de defender o proteger los humedales, hizo todo lo contrario. Promovió la desecación masiva en toda la geografía española de humedales.
por las dos razones expuestas, por motivos de salud pública y también para acrecentar la actividad agrícola. En las fuentes históricas se puede hablar de lagos, ¿sí? Se habla de lagunas, ¿sí? Se hablan de terrenos pantanosos y se habla de marjales o almarjales. Y la palabra albufera, y aquí está Magdalena, que es una experta en derecho islámico y en términos árabes, albufera proviene del árabe, es un vocablo árabe que significa alboira, que es lago o laguna. Por lo tanto, ya después de 800 años de permanencia, de presencia musulmana, vemos también cómo también ha calado, en este caso, a la hora de definir, de dominar un ecosistema tan importante como es la albufera, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, como tal, la profesora Magdalena y los profesores del área de Historia del Derecho, entre los que se encuentra la profesora María Francisca o la profesora Jover, o Salvador Jiménez, y los doctorandos de los distintos profesores, no tenemos como tal un grupo de investigación centrado en temas medioambientales. Lo que sí que todos los profesores formamos parte del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales, que eso ya es un gran ¿cómo decirlo?, foco para proyectar nuestros trabajos de investigación. Pero todos los profesores del área de Historia del Derecho de la Universidad de Alicante tenemos el común denominador que hemos tratado temas de aguas y que también hemos tratado temas medioambientales, unos en un periodo, otros en otro, que en un futuro podamos conformar un grupo de investigación y podernos unirnos con el grupo de investigación de la profesora Carolina, fantástico. Yo creo que la profesora Magdalena Martínez estará muy contenta en hacer posible esa realidad, porque la verdad que el área de Historia del Derecho tenemos muy buenos, pero muy buenos investigadores en el campo de las aguas y en el campo de los estudios de la historia del derecho ambiental, que podemos aportar bastante al grupo de investigación de la profesora Carolina y viceversa, que el conocimiento del grupo de investigación de la profesora Carolina pueda también revertir al grupo de investigación del área de historia del derecho y que puedan converger y que de ahí puedan salir proyectos de investigación. Así que aquí, fantástico, Carolina, que hayas planteado esa propuesta y, por supuesto, puedes ponerte en contacto con la coordinadora de la asignatura, la profesora Magdalena Martínez Almira, que estoy convencido que te va a dar luz verde a ese proyecto. Porque, desde luego, todo el profesorado del área siempre estamos luchando en buscar proyectos, gente que quieran o estén trabajando cuestiones ambientales desde una perspectiva histórico-jurídica o desde una perspectiva histórica, no es lo mismo, o social, da lo mismo, pero siempre desde una perspectiva histórica. Así que, bienvenida y espero que ese proyecto se haga realidad. Bueno, si el Instituto de Historia del Derecho puede contribuir a que justamente se tejan estas redes, y hablando de pescadores, ¿no?, y de las redes, estaríamos muy felices realmente. Así que hago votos para que esos nexos académicos se lleven a cabo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario. Si no, estaríamos despidiéndonos. Vos sabés, Francisco, que acá en Argentina son las 3 de la tarde. La gente ahora está en pleno horario de trabajo. Antes venía mucha gente porque estábamos todos confinados, pero ahora estamos todos confinados en nuestras oficinas. Entonces, esto se sube a nuestro canal de YouTube y cualquier persona lo puede escuchar. Ahí tenemos subidos más de 200 videos. Así que yo por mi parte te agradezco mucho, le agradezco mucho a los que estuvieron presentes, a los que van a escucharte también, y te dejo estos minutos para que te despidas. Pues nada, simplemente agradecer infinitamente a la invitación de la profesora Viviana Kluber, porque la verdad es la primera vez que participo en esas charlas. He visto desde fuera la charla y de alguna manera con cierta envidia, digo, pensaba yo, ¿cuándo me tocará a mí? ¿Cuándo me tocará a mí? Pues mira, ya me tocó
y ha sido una experiencia magnífica y abro el melón al resto de colegas de la Universidad de Alicante que también se suman a esta gran causa, que se hacen puentes, se hacen puentes, se tejen redes y se pueden sacar incluso proyectos. Que esto es muy importante, ¿no? Que estos proyectos, esta charla sea fructífera y yo creo que sí, que lo ha sido. Muy Muchísimas gracias, bien. profesora Viviana. Bueno, chao a todos, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Acá en Argentina es feriado, así que el otro jueves. Chao. Luego.